Bueno, bienvenidos una vez más a su clase de religión. Mi nombre es Natalie Ramírez y los voy a seguir acompañando en este proceso virtual desde el canal de la Fundación Colombia Crece en YouTube. Entonces, para empezar, el día de hoy, como siempre, en estos videos vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase pasada. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que para esta sección ustedes deben de tener sus apuntes. Si hay alguna información extra que de pronto necesiten anotar en este momento o si quieren recordar junto a sus apuntes lo que vimos en la clase anterior, les va a ayudar muchísimo más para memorizar o para aclarar conceptos. Entonces, la clase anterior básicamente lo que vimos fue cómo desarrollar un test de personalidad que les ayuda a entender un poco más qué tipo de personalidad tienen cada uno de ustedes. Entonces, la clase anterior les expliqué cómo realizar el test de 16 personalidades. También les dije que este es un test para que ustedes lo hagan en cualquier momento, lo repitan si ven la necesidad de repetirlo. Esta es simplemente una herramienta más para que ustedes puedan entender un poco más qué tipo de personalidad tienen, para que se reconozcan aún más. Eh, y esto hace parte de nuestro tema, el tema que tenemos en esta clase también, que es hacia el reconocimiento de mi perfil caracterológico y relacional. Entonces, básicamente lo que vimos en la clase anterior fue cómo realizar este test. Fue muy fácil, así que no hay mucho que recordar. De las clases anteriores sí es importante recordar que habíamos visto los tipos de temperamento. Esto también es una herramienta para que ustedes entiendan cuál es la personalidad que tienen. Mientras más conocimiento tengamos de las teorías, mientras más conocimiento tengamos de los tipos de temperamento que existen o de cómo me puedo identificar con alguna que otra personalidad de lo que la gente comúnmente habla. Mientras más conocimiento tengamos de este tipo de teorías, va a ser muchísimo más fácil reconocer la personalidad que hay en cada uno de nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a ver la teoría de los rasgos de las personalidades. Es una herramienta más para que ustedes puedan identificar su personalidad. Esto les va a ayudar. También es, digamos, muy interesante conocer estas teorías para entender un poco más no solamente la personalidad que nosotros y cada uno de nosotros tenemos, perdón, sino también entender el tipo de personalidad de otras personas, porque algunas personas actúan diferente a como yo actúo y, y esto ayuda también a que podamos de una u otra manera convivir un poco mejor. Entonces, ¿cuáles son los principales factores o rasgos de la personalidad? Al día de hoy, la mayoría de investigadores están de acuerdo en que existen 5 rasgos de la personalidad. La evidencia de esto se ha ido acumulando a lo largo de los años, aunque una cantidad grande de literatura, hay una cantidad grande de literatura que apoya la teoría de los 5 factores de personalidad. No todos los investigadores se ponen de acuerdo en esta teoría, porque existen muchas teorías, entonces no todos se ponen de acuerdo. Sin embargo, la gran mayoría pues considera que esta teoría ayuda mucho a identificar el tipo de personalidad que tiene la persona o el individuo. Es importante tener en cuenta que estos 5 factores representan un rango entre dos extremos, entre dos polos opuestos. Entonces, por ejemplo, tenemos que si yo me identifico como una persona de extraversión, no me puedo identificar al mismo tiempo como una persona de introversión, porque son dos mundos aparte, totalmente opuestos. Lo mismo pasa con una persona que es amable o cordial, no podría identificarse al mismo tiempo con emociones fuertes o duras. Lo mismo
entre apertura, una persona que es mucho más abierta o una persona que es un poco más cerrada. Y de la misma manera con el factor neuroticismo y estabilidad emocional, que ya vamos a ver qué significa cada uno de estos factores. Entonces tenemos que el primer factor o rasgo de la personalidad es apertura. Entonces, apertura se refiere a apertura a la experiencia. Las personas altas en apertura disfrutan de la aventura. Son curiosos, aprecian el arte, la imaginación y las cosas nuevas. Las personas abiertas a la experiencia siempre sienten que la variedad es la chispa de la vida. Les gusta la variedad, las cosas diferentes, cosas que puedan experimentar constantemente, cosas nuevas. Las personas bajas en apertura, es decir, que son un poco más cerradas, son totalmente lo contrario. Prefieren las rutinas y evitan las nuevas experiencias. No son especialmente aventureros, como ya lo decíamos. Eh, Les cuesta mucho salirse de rutinas ya establecidas. Les cuesta mucho, por ejemplo, las cosas que son inusuales. No serían los primeros que vayan a experimentar, por ejemplo, un plato nuevo. Eso les causaría mucho temor. El siguiente rasgo de personalidad que podemos encontrar es de responsabilidad o baja responsabilidad. Las personas responsables son organizadas y tienen un gran sentido del deber. Son confiables, disciplinadas y centradas en el logro. No encontrarás comúnmente personas responsables viajando alrededor del mundo con solo una mochila, porque planifican muy bien y tienen todo preparado para este tipo de aventuras. Las personas bajas de responsabilidad son más espontáneas y despreocupadas. Tienden al descuido, em, lo cual hace que su proceso sea totalmente diferente. A veces puede que las personas piensen que una persona con baja responsabilidad es poco disciplinada o poco centrada. La responsabilidad es un rasgo muy útil y se ha relacionado con el logro en la escuela y el trabajo. La responsabilidad es un factor que todo el tiempo se está atribuyendo a una persona que es organizada, que es constante, que trata de cumplir metas todo el tiempo, lo cual también se convierte en un factor de personalidad o rasgo de la personalidad. El tercer rasgo o factor de la personalidad es el que habíamos visto anteriormente en el cuadro y es uno de los 5 que más se menciona en el diario vivir. Estamos hablando de extraversión y introversión. Extraversión versus introversión es como les decía anteriormente, como les acabo de decir, es el rasgo más reconocible de la personalidad y tiende a repetirse en muchos modelos de personalidad. Cuanto más extrovertido es alguien, más disfruta socializar. Son habladores y recargan sus energías en reuniones sociales. Tienden a ser asertivos y alegres en las interacciones sociales. Son personas que comúnmente uno las encuentra en grupos de amigos muy cómodos. Es su ambiente de confort estar entre amigos, estar en reuniones, se sienten muy cómodos en ese tipo de espacios. Por lo contrario, las personas introvertidas necesitan mucho tiempo a solas. Es posible que porque su cerebro procesa la interacción social de forma diferente. La introversión se confunde a menudo con la timidez, pero no son lo mismo. La timidez implica un miedo a las interacciones sociales, a la dificultad para desenvolverse socialmente. Los introvertidos pueden ser encantadores en las fiestas, solo que prefieren estar solos o con grupos pequeños. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Muchas veces las personas tendemos a confundir la timidez con introversión. Las personas que
son de personalidad introvertida, son personas que simplemente disfrutan muchísimo estar solas. No necesitan todo el tiempo de estar en grupos sociales o en compañía de muchas personas para sentirse cómodas. A diferencia de los extrovertidos que todo el tiempo están buscando grupos sociales, que todo el tiempo están buscando reuniones o espacios en donde haya muchas personas y puedan interactuar. Los introvertidos de vez en cuando pueden sentirse cómodos en este ambiente, sin embargo, siempre van a preferir estar solos. La timidez, a diferencia de la introversión, es un miedo constante al público, un miedo constante a interactuar socialmente. Entonces sí puede haber una diferencia, sí hay una diferencia en introversión y timidez. Son dos cuestiones diferentes. Introversión simplemente es un rasgo de personalidad y timidez es un miedo a la interacción social. El cuarto rasgo o factor de personalidad es amabilidad o, en su polo opuesto, dureza. La amabilidad o cordialidad mide el grado de calidez y bondad de una persona. Cuanto más amable es, más confiables, compasivos y dispuestos a ayudar son. El rasgo contrario sería dureza, dureza emocional. Estas personas serían frías, menos dispuestas a cooperar y desconfiadas. Entonces estamos hablando de que la amabilidad es esas personas que uno siempre encuentra tanto dispuestas como abiertas a ayudar a otras personas, que uno siempre siente que son suaves, que todo el tiempo están tratando de ayudar. Tienden a ser muy prudentes estas personas para poder mostrar la mayor amabilidad posible y empatía con la persona que están hablando. En el polo opuesto y totalmente en contra de lo que estamos hablando está la dureza emocional. Son personas extremadamente directas, sinceras y honestas, y muchas veces podría considerarse que son personas frías, que no son muy empáticas y siente uno que no están siempre dispuestas a cooperar. Y el quinto rasgo de personalidad es el neurotismo o, en su polo opuesto, estabilidad emocional. Las personas altas en neurotismo se preocupan frecuentemente, sienten ansiedad o depresión con facilidad, tienden a encontrar todo el tiempo cosas por qué preocuparse cuando ni siquiera las hay. Por otro lado, las personas bajas en neurotismo o con emociones mucho más estables tienden a ser equilibrados y tienden a mostrarse mucho más claros con sus emociones. El neurotismo está relacionado con muchos problemas de salud. Según este estudio, el neurotismo predice la calidad de vida y longevidad. Las personas que viven con constante estrés, se les atribuye este rasgo de personalidad, el neurotismo, porque están todo el tiempo nerviosas. Y como muchos de nosotros ya sabemos, el estrés, en muchos estudios se ha comprobado en muchos estudios que el estrés causa diferentes afectaciones a la salud. Entonces se considera que este factor de personalidad podría influenciar en la salud física de las personas. Bueno, en esta tabla que vemos en este momento en pantalla podemos ver eh, al, algunas descripciones de lo que sería cada uno de estos rasgos. Por ejemplo, una persona con un factor de neurotismo tiende a tener ansiedad, hostilidad, depresión, ansiedad social, son impulsivas y tienden a ser muy vulnerables. Entonces, si ustedes consideran que en más de 4 de estas características que hay acá, más de 4 de estas características ustedes la tienen, podrían considerar que ustedes tienen ese factor, el factor del neurotismo. Y así con las demás, extraversión, si ustedes consideran que son cordiales, gregarismo, podemos buscar esa palabra en el diccionario, son asertivos, son activos, búsqueda de emociones, emociones positivas. Si en alguna de esas ustedes encuentran más de 4
de las que aparecen acá podrían considerar que ese es el factor de su personalidad. Apertura a la experiencia. Son personas que les gusta mucho la acción, las ideas, los valores, son creativos. A creatividad también se refiere la fantasía. Habla mucho también de la estética, de los sentimientos. Entonces, si en alguna de estas ustedes ven que tienen más de 4, podrían considerar que su personalidad tiene este factor. Y así con las demás. Entonces acá encontramos cordialidad o amabilidad. Entonces confianza, franqueza, altruismo, actitud. Son conciliadores, modestos, son sensibles a los demás. Lo mismo con el tema de responsabilidad. Son ordenados, competencias, son competitivos, sentido del deber, necesidad de logro, autodisciplina, deliberación. Entonces, cada uno de estos factores les puede ayudar a identificar aún más qué tipo de personalidad tienen. Esto es una herramienta más que les estamos dando en este momento para que puedan terminar su proceso con nosotros del autoconocimiento, para que entiendan un poquito más quiénes son ustedes. Y eso también les puede ayudar a su vez a entender un poco más a las personas que están a su alrededor. Bueno, esto ha sido todo por este video, un video cortico, pero información que seguramente les va a ser muy útil para entender muchísimo más de ustedes, del proceso que estamos viendo en este momento, los temas que estamos viendo. Les voy a dejar el taller. En el taller yo comúnmente les dejo unos links para que vean algunos videos. Les voy a dejar dos links explicativos que hablan un poco más de este tema, de este tipo de factores que les puede ayudar a entender mucho más. Unas preguntas adicionalmente para que dejemos los conceptos mucho más claros, y lo más importante es que yo espero de verdad, de todo corazón, que este tipo de video les esté ayudando a entender mucho más de ustedes, que yo sé que en este momento todos estamos pasando por mucha incertidumbre y espero que puedan enfocarse mucho en sus materias, no solamente obviamente en todas las materias que estén viendo en este momento, pero que esta específicamente sea un momento en que ustedes puedan mirar hacia adentro, de que reflexionen y de que puedan entender un poco más de ustedes mismos. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima clase.